poderosa, pero tenemos un arma que es poderosa, que es la alabanza, y muchas veces nosotros no la ponemos en práctica, y es una arma que Dios nos ha dado, y más para este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo le pido al Espíritu Santo de Dios que tome el control de este tiempo. Señor Jesús, queremos aprovechar estos minutos que nos quedan, Padre. Te pedimos que tomes el control de este momento y que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a través de mí. Me dejo usar por ti. Me dejo usar por ti, Espíritu Santo de Dios. Amén. Como les decía, es gloriosa la serie de alabanza. Yo les vengo hoy a contar y hablar algo sobre el poder de la alabanza. Vamos a leer nuestras Biblias en Hechos 16, 25 al 26. Como el tiempo es corto, le voy a leer solo estos 2 versículos y usted va a leer la historia en casa. Amén. Le voy a leer en la versión TLA. Dice: cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, mientras los otros prisioneros escuchaban. De repente, un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. El tema de hoy se llama Alaba a Dios. Tú y yo tenemos que entender la importancia de alabar a Dios, pero alabar a Dios en cualquier tiempo, alabar a Dios en cualquier temporada. Y si vamos a buscar en la palabra, nunca nos va a enseñar que no alabes a Dios si estás triste, no alabes a Dios si estás enojado, no alabes a Dios si tienes problemas o si estás enfermo. Al contrario, nos manda, es más, fuimos creados para alabarle. Dice el Salmo 156, dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Amén. Y en esta historia que vemos en la palabra de Dios habla de Pablo y Silas, que ellos no estaban haciendo algo malo. Si vamos a los versículos anteriores y le cuento rápidamente la historia para que usted me pueda entender el día de hoy. Ellos oraron por una mujer que tenía un espíritu de adivinación y la mujer fue libre. El espíritu de mal salió de ella, pero los jefes de aquella mujer se enojaron porque ellos recibían dinero por el trabajo que ella hacía. Entonces ellos automáticamente cogieron y metieron presos a Pablo y a Silas por hacer algo bien. A lo mejor tú te encuentras metido en algo por haber hecho algo bueno, ¿verdad? Pero yo te quiero decir en esta mañana que eso no es un desánimo, que eso nomás es una oportunidad para que tú comiences a alabar y adorar a Dios. Por eso la Biblia nos enseña aquí en este versículo. Dice que Pablo y Silas, cuando no solamente los cogieron y los metieron a la cárcel, a Pablo y a Silas los golpearon injustamente, fueron azotados, fueron encadenados y llevados a lo más al fondo de aquella cárcel. Estaban en un lugar oscuro, golpeados, azotados. Pero ellos tomaron la mejor decisión de alabar a Dios en el momento de dolor, en el momento de injusticia. Ellos decidieron tomar y alabar el nombre de Dios. Que lo que estás pasando solo sea una excusa o un motivo para que alabes a Dios. Cuando uno alaba a Dios, quiere decir que Dios tiene el control de nuestras vidas. Amén. Y yo hoy te quiero enseñar sobre el poder que se desata cuando tú te levantas a alabar a Dios. Te voy a hablar 3 puntos y el primer punto es gobierno. Cuando tú alabas a Dios como hacía Pablo y Silas en aquella cárcel, lo primero que va a hacer es gobierno. Acuérdate, gobierno. Lo que tú alabas te gobierna. A quien tú das alabanza te gobierna. La palabra alabar significa engrandecer a alguien. Cuando tú alabas estás engrandeciendo el nombre de Dios. Por eso, y engrandecer significa exaltar, elevar a alguien, gratitud, grado de dignidad o hacer más grande a alguien. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿a quién estás tú engrandeciendo en medio de lo que estás pasando? ¿Estás engrandeciendo el dolor?
Estás engrandeciendo la desesperación, hasta la amargura, la escasez, la enfermedad. ¿Qué estás engrandeciendo tú en lo que estás pasando? Qué buen ejemplo que tenemos de Pablo y de Silas, que ellos en medio de todo quisieron engrandecer el nombre de Dios. Cuando Dios es engrandecido, Él te va a gobernar. Por eso muchas veces decimos, es que no puedo salir de aquella situación, es que no puedo salir de la depresión, es que no puedo salir de esta angustia, es que no puedo salir hasta de tener el mal carácter. No puedo salir de las peleas porque estás engrandeciendo todo aquello y no engrandeces el nombre del Señor, que es alabarlo a Él en medio de todas las circunstancias que estás viviendo. ¿Quieres ver la mano de Dios obrar en tu vida? Tienes que aprenderlo a alabar a Él. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Y algo poderoso dice que mas cuando usted engrandece a Dios, es lo que te va a gobernar, ¿verdad? Dice, y donde Dios gobierna hay victoria. Recuerde, donde Dios gobierna hay victoria. Y cuando yo preparaba este mensaje venía a mi mente cuando empezó la pandemia, que yo estaba en el mueble de mi casa, me acuerdo hasta con una blusa turquesa, y yo tenía mi mano puesta aquí así recostada con dolor de cabeza. Y mal por todo lo que pasaba, que llamaba uno, llamaba a otro y teníamos que orar y angustiados porque era normal lo que estábamos viviendo. Yo en ese momento yo dije, como les he contado a las mujeres, que el Dios que tenemos es el Dios que hizo milagros antes. El Dios está vivo y yo tengo que alabarle. ¿Sabe qué? Y meditando en esta palabra, yo me acuerdo que yo cogía y pasaba el mayor tiempo en la cocina, no sé por qué, no es que en mi casa comían mucho, no. Pero yo pasaba las mayores horas en la cocina, ahí está mi esposo que puede decirlo, y yo ponía en mi celular alabanzas. Créame lo que yo ahora me doy cuenta que era Dios el que estaba gobernando, por eso te digo esta palabra hoy, gobernando mi vida y comenzó a cambiar el ambiente en mi casa, porque tiene que haber alguien que comience a cambiar el ambiente de tu casa. Si tú te dejas gobernar por Dios, vas a ver victoria. Si tú comienzas a alabar a Dios, vas a ver victoria en el nombre de Jesús. Porque es Él el que te va a gobernar en medio de todo proceso, en medio de toda angustia, en medio de toda enfermedad. Es Él el que te va a gobernar. Cuando tú decides levantar tus manos y decir, Señor, no importa que me toque ahorita llorar, no importa que tenga este temor, porque yo sé que va a salir de mi vida, porque hoy voy a levantar mis manos y te voy a adorar, te voy a alabar y voy a glorificar tu nombre. Amén. Él va a gobernar nuestras vidas cuando decidimos alabarle a Él. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú alabas a Dios por encima de todo, recuerda que Él te va a gobernar y todo está bajo control. Todo está bajo control. El reloj avanza y tengo que avanzar. El segundo punto es, porque yo quiero terminar esta mañana con gozo, con victoria, celebrando lo que Dios está y va a hacer por nosotros. El segundo punto es el alabar a Dios desata influencia. ¿Cómo que influencia? Me han de decir algunos, ¿sí? Influencia. Si volvemos al versículo 25, dice que mientras cantaban Pablo y Silas, otros prisioneros escuchaban. Cuando tú alabas, vas a desatar influencia. Lo que se oye de mí tiene influencia. Acuérdese esto, es muy importante. Lo que se oye de ti tiene influencia. Todo lo que se escucha a través de nosotros tiene influencia para bien o tiene influencia para mal. Imagínese usted que Pablo y Silas, con todos los golpes que tuvieron, encadenados, estaban en una celda encerrados, se hubieran puesto a quejar, ay, es que esto me dolió, esto es injusto, ¿y dónde estás, Dios? ¿Y dónde que no has hecho nada si yo te estaba predicando, yo estaba obrando, estaba haciendo, Señor, tú lo que me mandaste, lo que me enviaste? ¿Qué hubieran escuchado ellos? ¿Qué Dios ellos predican?
¿Qué Dios es que ellos hablaban? Por eso es que tú y yo, cuando alabamos a Dios, provocamos influencia. ¿Quieres que tu casa sea salva? ¿Quieres que tu esposo sea salvo? ¿Quieres que tu hija o tu hijo sean salvos? Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Deja la queja. Muchas veces en nuestras pruebas solo cantamos queja, cantamos queja, cantamos dolor, cantamos mentiras, cantamos temor, cantamos soledad, cantamos mal humor en nuestra aflicciones, en nuestro proceso que llevamos. ¿Quieres ser de influencia? Alaba a Dios, alaba a Dios. Porque cuando tú comienzas a alabar a Dios, como dije en el primer punto, estás dando y diciendo que tú alabas a Dios por encima de tu proceso, por encima de todo lo que estás viviendo. Y créame lo que yo digo, que esta serie Alabate es tan poderosa, porque Dios me ha traído, recuerdo todo lo que ha hecho por mí, todo. Mi salud, cuando me dijeron lo que tenía hace años, que me dijeron, usted tiene un, ¿cuánto por ciento? Creo que era, ya no me acuerdo, un 99% cáncer, ¿se recuerdan? Que salimos de aquel consultorio que mi esposo, el apóstol, tuvo que predicar, y yo me quedé ahí. Yo ese día sí lloraba, pero yo alababa a Dios. Y ahora entiendo lo que Dios me estaba enseñando. Alaba a Dios en medio de tu proceso, porque tu vida la gobierno yo, porque tú vas a ser de influencia con tu testimonio, porque tu casa va a ser salva, porque otros, los que te rodean, van a ver el Dios que tú estás predicando, el Dios que tú estás sirviendo. Entonces, si queremos ver a Dios actuar en nuestras vidas, alabemos a Él, alabemos a Él. Amén. Así que yo te animo a que determines a alabar a Dios, pase lo que pase, para que los que te rodeen sepan que Dios tú alabas. Sepan que Dios tú alabas. Ya no alabes el temor, ya no alabes la amargura, ya no alabes y más en esta pandemia, que es a nivel mundial, que ahora se escucha a la iglesia de Cristo alabando a Dios en medio de todo lo que estamos viviendo. Que digan tus vecinos, uy, pero si ella, mi vecina, está diferente, aunque no tiene hoy para la comida, pero alguien llegó a darle. Ella está alabando a Dios. Que la iglesia de Cristo, que la gente diga, ahí está la iglesia de Cristo alabando a Dios. Dejémonos de queja, dejémonos de estar renegando si no alabemos a Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. El punto número 3, que es algo también poderoso. Primero, recuerden que cuando alabamos a Dios por encima de todo, Él nos gobierna. Yo sí quiero que Dios me gobierne mi vida y me direccione y me encamine. A veces digo, Señor, yo me tapo todo, me dejo, y tú, mejor dicho, cárgame y guíame. Porque Él sabe todo y dice que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Así que yo me dejo guiar por Él y quiero que Él me gobierne. El 2, influencia. Y antes de ir al 3, imagínense si yo en mi casa me hubiera puesto mal. Me hubiera puesto que sí estuve, no digo que no, sí estuve. Pero cuando comencé a alabar a Dios, mi vida cambió en ese tiempo de pandemia. Y ahí está mi esposo que lo puede decir. Yo me ponía a barrer, a arreglar, trataba de tener mi mente ocupada, trataba de hacer las cosas y todo, alabando con la música. Comencé y mi entorno comenzó a cambiar. Senté a mis hijos con mi esposo, orábamos, porque fueron oportunidades para pasar en familia también, hablarle de Dios. Y yo les decía a ellos, estamos viviendo algo tan fuerte, parecía una película. Se está viviendo algo fuerte, les decía, todo eso es verdad, pero Dios es sobre todo. Dios es sobre todo. Pero si yo me ponía a decirles a ellos,
ay, ahora, ¿qué vamos a hacer? Y el temor. No, yo alabé a Dios para que Él gobierne mi casa, mi vida. Fui una influencia de parte de Dios en mi casa. Y yo no me había dado cuenta, sino realizando el mensaje me di cuenta. Lo que mi esposo me decía, cielo, otra vez, es que ella se puso a hacer, sí, pero él no sabía lo que yo tenía en mi mente y en mi corazón. Sí, es que ella está contenta, pero él no sabía lo que antes había pasado en mi mente y en mi corazón. Y yo me puse a alabar a Dios. Señalo el teléfono porque es la única forma que tengo para escuchar música en la casa. Entonces, gobierno, influencia. ¿Quieres a tu casa salva? Sé buena influencia. Sé buena influencia. Muchas veces venimos y decimos, oren por ella, oren por mi hijo, que no está mal, está bien, oramos. Pero tú tienes que comenzar a hacer influencia en tu casa. Porque yo no voy a cambiarte, Dios te va a cambiar, pero cuando tú decidas ponerlo a Él sobre todas las cosas. Amén. Dale otro aplauso a Dios. ¿Saben algo? Antes de entrar al otro punto, que no entro todavía, y este último punto es poderoso, que cuando tú determinas alabar a Dios con una buena disposición, de verdad, tú vas a ver victoria. ¿Por qué te digo esto? Porque el enemigo antes fue un alabante, y él sabe el poder que tú desatas o vas a desatar cuando tú determinas alabar a Dios. Por eso siempre tú vas a tener hasta impedimento. Ay, es que estoy enojado, no puedo. Ay, no, es que estoy enfermo. Ay, es que estoy deprimido. Porque Él sabe que tú vas a desatar un poder sobrenatural cuando tú alabas a Él. Así que no pierdas de alabar a Él. No pierdas de venir a alabar a la casa de Dios temprano también. Amén. Y el otro punto es, que ya lo nombré, dice, alabar a Dios desata lo sobrenatural. Lo sobrenatural. El versículo 26 dice, de repente un fuerte temblor. En otra versión dice un terremoto. Sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Tu alabanza desata lo sobrenatural. Va a venir el de repente de Dios a tu vida, el de repente de Dios a tu situación, a ponerle en orden, a traer la victoria, a traer lo sobrenatural en tu vida. Y esos de repente no vienen con un de repente que se escucha de repente chiquito, no. Dice que vino, en esta versión dice temblor, pero ese de repente de Dios en otra versión también dice terremoto. Va a venir eso a sacudir lo que tanto necesitas y te va a dar victoria en el nombre de Jesús. Cuando determinas alabar a Él, cuando determinas glorificarlo a Él. Te alabamos, Señor Jesús. Sobrenatural significa algo que no puede explicarse por las leyes de la naturaleza o es algo que supera los límites. Y en lo espiritual tiene que ver con milagros y prodigios. Viene tu milagro, viene lo que Dios tanto tiene preparado para ti, porque tú vas a determinar alabarlo a Él. Cuando tú disfrutas alabar, el mundo espiritual se te abre. Pero cuando no disfrutas alabar, tú mismo estás cerrando esos de repente de Dios. Tú mismo estás cerrando lo sobrenatural que Dios quiere hacer en tu vida. Determínate a alabar a Dios. Imagine que Pablo y Silas encarcelados, cuando vino ese de repente y ese temblor, que cayeron las paredes y dice que las cadenas se soltaron. Es algo que humanamente no se puede hacer, que con un temblor las cadenas no se pueden soltar, pero Dios lo hizo. Fueron también libres los otros presos.
Tu casa va a ser libre. Lo que tú necesitas va a ser libre. En el nombre de Jesús, porque te determinas a alabar a Dios y todo el mundo espiritual se va a abrir a tu favor. Todo el mundo espiritual se va a abrir a tu favor en el nombre de Jesús. Yo lo creo, Señor Jesús. Aquí está un pueblo que hoy determina alabarte a ti, pese a lo que se está viviendo, pese a su circunstancia, pese a lo mejor hasta una enfermedad, a la economía, Señor Jesús, o a alguna injusticia. Hoy determinamos alabarte a ti, glorificarte a ti por encima de todo, Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor. Hoy provocamos el de repente de Dios. Hoy provocamos ese de repente de Dios. Viene sobre tu vida, solo tienes que alabarlo y creerle a Él. Viene sobre tu vida ese de repente. Yo quiero terminar en estos 3 minutos que me quedan, terminar con ustedes diciéndole, los que desean hacerlo pueden pararse y decir, Señor, hoy determino alabarte a ti, pese a mi situación, pese a mi circunstancia. Cuando tú comienzas a alabar, todo plan que el enemigo tenía contra ti se va a destruir en el nombre de Jesús. Todo plan que el enemigo tenía contra ti se va a destruir en el nombre de Jesús. Determínalo a alabarlo a Él. Determina glorificarlo a Él. Alza tus manos y dile, Señor, yo hoy quiero alabarte para que tú gobiernes mi vida, para ser de influencia en mi casa. Se va a desatar lo glorioso y lo poderoso. Vamos a ver los milagros en nuestras vidas, Señor. Vamos a ver los milagros. Vamos a ver los milagros. Hoy vamos a cantar creyendo en nuestra victoria. Vamos a celebrar juntos. Aplaude fuerte al Rey. Aplaude fuerte al Rey.